En el día de hoy, pues recordamos la temática ya iniciada en la clase anterior. Empezamos viendo lo que es energía. La energía es la capacidad que tiene la materia en producir o realizar un trabajo mecánico, ya sea en forma de movimiento o en forma de posición. De tal manera que hay dos tipos de energía: la energía cinética, que se refiere al movimiento, y la energía potencial, que se refiere a la posición. La suma de estos dos tipos de energía se conoce con el nombre de energía mecánica. Se puede apreciar en la diapositiva una montaña rusa, ¿verdad? Cuando hemos estado yendo pues a un parque de diversión. Los coches que se mueven a través de esta montaña rusa, pues van ocupando diferentes posiciones mientras se mueven. Entonces hay los dos tipos de energía: la energía de posición y la energía del movimiento. Energía cinética y energía potencial. Avanzamos. La energía cinética, como se dice, pues se refiere a la energía del movimiento, ya sea esta movimiento traslacional o rotacional. En todo caso, cuando un cuerpo se mueve, tenemos energía cinética. En la traslación se la obtiene multiplicando un medio de la masa por el cuadrado de la rapidez. Y en la traslación, un medio del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular. En la imagen, pues se ve que a pesar de haberse detenido el vehículo, el conductor sale despedido porque tiene pues una gran energía cinética. Se aplica ahí también lo que hemos analizado anteriormente como la inercia, primera ley de Newton. Entonces se sigue continuando, o en este caso pues se mueve siguiendo en línea recta una gran cantidad de energía cinética, es decir, la energía de movimiento. La otra clase de energía, la potencial, que se refiere a la posición, se refiere pues a una altura determinada o a una posición determinada en el caso de un resorte, por ejemplo. De allí que tenemos dos tipos de energía potencial por su localización: la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. En el primer caso, pues hay que multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura a la que se encuentra el cuerpo o la masa. Y la otra clase de energía potencial es la elástica. Se refiere a la posición o localización de una masa suspendida o atada a un resorte. Entonces produce un alargamiento o elongación, y su energía potencial se la obtiene multiplicando un medio de la constante propia del resorte o del material elástico por el cuadrado de la elongación o alargamiento. Bueno, esto es energía potencial, energía de posición o localización. Tanto la energía cinética como la energía potencial se la mide en las mismas unidades de medida del trabajo mecánico. El trabajo de fuerzas resistivas se refiere especialmente a la fuerza de rozamiento, que se resiste o se opone al desplazamiento de un cuerpo. Entonces también esa fuerza realiza un trabajo y se llama trabajo de fuerza resistiva. Se lo obtiene multiplicando la fuerza de rozamiento por la distancia o desplazamiento. Fuerzas conservativas y no conservativas.
En el primer grupo se encuentran todos aquellos trabajos que realizan pues en cualquier trayectoria y no hacen que el trabajo producido pues tenga que ver o depender de la trayectoria. Un ejemplo de estos está la fuerza gravitacional. Entonces, las fuerzas conservativas son aquellas en las que no se produce un trabajo dependiendo de una trayectoria, no depende de la trayectoria. Las fuerzas no conservativas, en cambio, sí depende de la trayectoria. Entonces allí tenemos la fuerza de fricción o rozamiento. Ustedes saben que la fuerza de rozamiento o fricción depende de la calidad de superficie, ¿verdad? Y cómo mismo se apoya o se pone en contacto con la superficie en la que se desplaza. En todo caso, pues, la fuerza de fricción o de rozamiento es una fuerza no conservativa, mientras que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa. La una produce un trabajo que no depende de la trayectoria y la otra sí depende de la trayectoria. Una relación importante, trabajo y variación de energía. Muchas veces el trabajo mecánico se lo relaciona con la variación de energía, ya sea cinética o potencial. De allí que el trabajo mecánico es igual a la energía cinética final menos energía cinética inicial. O también energía potencial final menos energía potencial inicial. Si además de esto, pues de forma general, interviene una fuerza resistiva, se tendrá una expresión general que relaciona trabajo y variación de energía y se le expresa mediante una fórmula que dice que trabajo mecánico es igual a la variación de energía más el trabajo resistivo. Eso en el caso de que exista fuerza de rozamiento. Ley de la conservación de la energía mecánica. Al igual que de manera general la ley de conservación de la energía en la naturaleza, que ya ustedes conocen, se lo vio en capítulos de ciencias naturales en cursos básicos, se tiene también la ley de la conservación de la energía mecánica, que tiene su mismo origen, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es el enunciado o afirmación correcta. En el caso de energía mecánica puede expresarse mediante una ecuación que señala que la energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más energía potencial final y más el trabajo resistivo. Esta ecuación o igualdad es muy importante en desarrollo de problemas de física que tienen que ver con la conservación de la energía mecánica. Recuerde que la energía se mide en las mismas unidades del trabajo mecánico, es decir, en joule, en kilográmetro, en ergios, en pound al pie, entre otros, ¿no? Las mismas unidades de medida. Bien, avancemos. Otro tema es potencia mecánica. Generalmente la potencia se aplica a máquinas, a motores, a dispositivos, pero también se puede aplicar a aquellos animales que realizan un trabajo y al mismo ser humano, ¿no? Que realiza un trabajo en la que hay movimiento. En todo caso, el trabajo mecánico que se realiza en cierta unidad de tiempo o también la rapidez media con la que una fuerza realiza un trabajo se llama potencia mecánica. Tenemos una potencia en la traslación y una potencia en la rotación. De manera general, la potencia es trabajo sobre tiempo. Y en la traslación,
se puede obtener multiplicando la fuerza por la rapidez media. En la rotación, en cambio, se puede obtener multiplicando el torque por la velocidad angular. Esto hablando de potencia, ¿no? Se la mide en algunas unidades de importancia, como por ejemplo el vatio y kilovatio. Vamos a ver eso. Algunas unidades de potencia. El vatio o watts, que también se llama, es la unidad que sirve para medir la potencia en el sistema internacional. Y este resulta de 1 joule dividido para 1 segundo. Ahí obtenemos el vatio o watts. Otra unidad de potencia es el caballo fuerza. En el comercio se lo conoce como HP. Siempre en motores, en bombas, en maquinarias, se habla de potencia expresada en HP. Eso es una unidad de potencia norteamericana y equivale a 746 vatios. En países europeos también se utiliza otra unidad de potencia, el caballo vapor, el CV. Es una unidad aplicada generalmente en países europeos. Y esta equivale a 736 vatios. Es decir, hay una pequeña diferencia de 10 vatios comparados con el HP o caballo fuerza. Tengan en cuenta estas principales unidades para potencia. Otro tema, rendimiento o eficiencia de una máquina. El rendimiento generalmente se da en cualquier aspecto o actividad que realiza pues una máquina, una persona o un animal, un rendimiento o eficiencia. Si se trata de una máquina, puede ser calculada dividiendo el trabajo útil para el trabajo producido o también la potencia de salida para la potencia de entrada. El resultado siempre es un valor numérico que puede ser expresado en porcentaje. Por ejemplo, si le da 0,52, en porcentaje sería 52%. Si le da 0,15, el porcentaje será 15%. Generalmente se expresa en porcentaje cuando hablamos de rendimiento o eficiencia de una máquina. Ten en cuenta ese fundamento conceptual. Bueno, hasta ahí estas diapositivas por el momento. Vamos a aplicar todos estos conceptos en el desarrollo de problemas. Bien, compañera Spin. ¿Qué tiene la compañera Spin? Si tuvo algún problema tiene, bueno, de internet. Esperemos que se restablezca. Vamos a la pizarra y iniciamos las prácticas desarrollando problemas. Problemas referidos a trabajo, energía y potencia mecánica. Vamos a dejar ese título allí. Y vamos a iniciar la práctica con el primer problema. A ver, vamos a ver qué dice el primer problema. ¿Qué trabajo hace una fuerza de 87 dinas cuando mueve su punto de aplicación
cuando mueve su punto de aplicación 14 centímetros en su propia dirección. Bueno, tengo ahí el primer problema. Uno sencillito, ¿verdad? Entonces ponemos por acá datos. Preguntan qué trabajo. El trabajo lo representamos con la letra doble B mayúscula. Esa sería nuestra interrogante. Hay una fuerza de 87 dinas. Se escribe din. $14 centímetros es una distancia. 14 centímetros. Bueno, no hay nada más. Es un problema sencillito. 3 datitos, uno de ellos es desconocido. Vamos a la figura. Se entiende que hay un cuerpo. Vamos a colocar aquí un cuerpo. A este cuerpo le aplicamos una fuerza y lo trasladamos a otro punto. Puede ser por aquí. Lo trasladamos. Por acá, ¿verdad? Lo trasladamos. Entonces, aquí tengo una fuerza. Y aquí tengo una masa. Bien, vamos a trasladarlo a una distancia. A una distancia que en los datos aparece con la letra D. Sería así. Aparece con la letra D. Bueno, es la idea, ¿no? Entonces, por ahí tengo ya la figura. Vamos a los cálculos. Bueno, nos piden trabajo. Como está en la misma dirección del desplazamiento, multiplicamos la fuerza por la distancia. Siempre hay las dos cosas, fuerza y distancia. La fuerza, 87 dinas. Por la distancia, 14 centímetros. Bien, cuando tengo yo dinas por centímetros, sale una nueva unidad.
utilizada para el trabajo mecánico. 87 por 14 me da 1218. Y la unidad que resulta aquí se llama ergio. Se representa con ERG. Se pronuncia ergios. Entonces, siempre que tenga DINA por centímetro, resulta una unidad de trabajo que se llama ergios. Esto es en el sistema sexagesimal. No estamos hablando de un sistema internacional. Bien, entonces tengo 1218 ergios. El primer problema resuelto. Vamos al segundo. Segundo problema. ¿Qué trabajo tiene una fuerza de 12 newton cuando mueve su punto de aplicación cuando mueve su punto de aplicación 7 metros en su propia dirección? Bien, ahí tengo el segundo problema, algo parecido al anterior. Tendrían los siguientes datos. También nos preguntan el trabajo. Pero ahora vale 12 newton. Y la distancia, a ver, el trabajo es la pregunta, estoy confundiendo. La fuerza es 12 newton. Corregimos. Trabajo en la pregunta. La fuerza es 12 newton. Ahora sí está correcto. Y la distancia es 7 metros. En ese orden serían los datos. Bueno. Algo parecido al problema anterior, ¿verdad? También tenemos que colocar figura es la misma anterior. Entonces viene un cuerpo que podría ser este. Luego se le aplica una fuerza. Y en el caso de traslado, pues tendríamos en otra posición el cuerpo que se mueve, ¿no? Entonces aquí tengo una fuerza, masa,
y completamos, ¿no? La figura, igual que el caso anterior. Bien, en este caso, pues, esta es la distancia. Muy bien, hasta ahí la figura. Vamos a los cálculos. En los cálculos, pues, recordamos la fórmula, trabajo igual a la fuerza por la distancia. Eso cuando están en la misma dirección, fuerza y desplazamiento. La fuerza 12 newton por la distancia 7 metros. Entonces, el trabajo sería 84, pero ya ahora ya no son hercios, se llama joule. Se escribe joule o se pone la letra J. Joule. 84 joule. Este sí está en el sistema internacional. Cuando la fuerza está en newton y la distancia en metro, resulta el joule como unidad de trabajo en el sistema internacional. Muy bien, hasta ahí el problema 2. Vamos al problema 3. Problema 3 dice qué fuerza realiza un trabajo de 150 libras pies. Al mover su punto de aplicación, al mover su punto de aplicación 30 pies en su propia dirección. Bien, tercer problema. Vamos a los datos. Bueno, y aquí tenemos la pregunta ahora es fuerza. Nos dan un trabajo de 150 libras pies. Este es en el sistema inglés. 150 se escribe libra fuerza por pies. O sea, el trabajo. Y nos dan una distancia de 30 pies. Bueno, tengo ahí los datos. Vamos a los cálculos porque la figura es la misma.
Ahora ya nos pregunta fuerza. Entonces, escribimos primeramente la fórmula de trabajo. Fuerza por distancia. Y de aquí despejamos fuerza. Quedaría trabajo sobre distancia. Entonces, sustituimos con los datos y tendríamos 150 libra fuerza por pies. Prolongamos un poquito esto, dividido para 30 pies. Y entonces se puede eliminar la unidad pies y me queda 150 para 30, 5 libras fuerza. Esto es en el sistema inglés, ¿no? Países de habla inglesa. Se habla de pies, de libras. En el caso de calcular fuerza. Entonces tengo allí la respuesta al problema 3. Pregunta hasta el momento. Bien, vamos al siguiente, problema 4. Entre varios hombres suben un piano que pesa 50 kilogramos fuerza hasta un tercer piso de una casa que está a una altura de 8 metros respecto a la calle. Bien, ¿qué trabajo harán? La pregunta. ¿Qué trabajo harán? Joule. Bueno, tengo ahí problema 4. Vamos a colocar los datos. Veamos qué datos tenemos. Hay una fuerza de 50 kilogramos fuerza, que es el peso. Y hay una distancia de 8 metros.
y me preguntan el trabajo. Bien, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Entonces, en este caso, la figura es llevando un cuerpo desde la calle, lo vamos a llevar hacia arriba. Entonces, hay un cuerpo que se moviliza desde la calle, lo vamos a movilizar con una fuerza hacia arriba. Entonces, esta es la masa, esta es la fuerza, y vamos a movilizarlo a una altura, ¿verdad? Sería así. Esa es la idea, ¿no? Entonces aquí vendría a ser la altura o la distancia que llamamos, ¿no? Puede ponerse D o H, no hay problema. Entonces eso sería la figura. Vamos a los cálculos. Entonces el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, donde el trabajo es igual a 50 kilogramos fuerza por 8 metros. Entonces el trabajo es 50 por 8, 400, ¿no? Pero aquí kilogramos fuerza por metro sale una nueva unidad que se llama kilográmetro. Ya, esa ya sería una respuesta. Ya sería una respuesta esa. Pero nos piden que el trabajo sea en Joule. Entonces hay que hacer una conversión. Hay que hacer una conversión. Y para ello podemos recordar la equivalencia. Entonces volvemos a escribir 400 kilográmetros y debe recordar las equivalencias. Un kilográmetro equivale a 9,8 joule. Entonces aquí se elimina el kilográmetro
Y me va a quedar que el trabajo, ponemos acá con negrito, que el trabajo 400 por 9,8, 3.920, 3.920 joule, ¿no? Eso sería la respuesta que me solicita. Ok, entonces de esa manera resolvemos el problema 4, ¿verdad? De esa manera quedó resuelto. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Continuamos con más problemas la clase siguiente.